Para que entendamos todos de qué estamos hablando, vamos a charlar con un especialista, sí, un abogado constitucionalista, el hombre de mucha experiencia, que es prácticamente columnista en todos los medios cuando está en duda si se está cumpliendo o no la Constitución. Estamos agradecemos su generosidad, por cierto. Del doctor Oscar Cuadros, que está en línea con nosotros para charlar justamente de este tema. Doctor Cuadros, ¿cómo le va? Buen día. Leonardo, Celia, es un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, un gusto para nosotros tenerlo porque nos va a ayudar a entender y a desburrarnos un poquito, que nos hace falta a todos. Doctor, ¿está bien o la vía que está utilizando Milei, el decreto, es una vía legal para designarlo al hijo y a García Mancilla o para designar miembros en la Corte Suprema? Bueno, yo diría, habría que comenzar haciendo, mirando desde una perspectiva amplia el problema, ¿verdad? Fíjense, la designación... Doctor, discúlpeme, doctor Cuadros, no sé si lo estamos feo. escuchando muy mal, yo no sé si está con las Sí. manos libres o no. Está feo. Le voy a sugerir, o le advierto, que vamos a cortar la comunicación y lo llamamos de nuevo, porque verdaderamente lo estamos escuchando muy mal. Así que Puede ser que ahí está. ahí cortemos, Juancito, cortemos la comunicación Sí. y le llamemos de nuevo a ver si podemos escucharlo un poco mejor, porque hay como una descarga. Y la verdad que hay que escucharlo con mucha claridad porque son conceptos legales que hay que entenderlos bien, así que la comunicación debe estar buena. A ver, lo escuchamos. Perfecto, bueno, entonces les decía... Ahí lo escuchamos perfecto, ahí cambió Perfecto, totalmente la comunicación. Excelente, excelente. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que la Constitución trata de señalar normativamente cuando exige para la designación de un juez de la Corte Suprema que exista voluntad conforme entre el Poder Ejecutivo, que propone y eleva el pliego al Senado de la Nación, y el Senado de la Nación, que debe expresarse favorablemente respecto a ese candidato con una mayoría calificada, con una mayoría de 2/3 partes de sus miembros? ¿Bien? ¿Cuál es el propósito que la Constitución observa, tiene o sigue, digamos, al diseñar la designación de un magistrado del máximo tribunal del país, es decir, un acto institucional de suma relevancia, por esta vía? Bueno, lo que procura es que exista un amplio consenso respecto de la persona que va a ser designada, que exista un consenso respecto de las calidades jurídicas, personales de este individuo, pero además también que políticamente exista un consenso respecto de las personas que se van a proponer y que esto esté abierto a una negociación de modo tal que en un tribunal, al cabo de un tiempo, todas las miradas políticas puedan estar representadas. Entonces, este es el propósito que tiene en vista la Constitución cuando exige la designación de un juez de la Corte por vía de un acto complejo que, a diferencia de otros casos, por ejemplo, para designar un embajador o para designar un general, está bien, requieren también acuerdo del Senado, pero no una mayoría calificada. Claro, En este caso, no las el 2/3 partes. no las 2/3 partes. Y esto ya nos está indicando que la Constitución demanda equilibrio en la decisión y representación y un respaldo global de las fuerzas políticas. Bien, ¿se logra esto en la designación por vía de decreto? Bueno, evidentemente no. No, La claro. designación por vía de decreto implica saltar esta instancia de conciliación bajo un argumento determinado. ¿Valen ciertos argumentos a efectos de que el Poder Ejecutivo pueda designar por decreto un juez de la Corte Suprema? Bueno, por supuesto, las bibliotecas constitucionales están divididas, pero hay cierto consenso respecto a que la designación, en caso de receso del Congreso de la Nación, dándose circunstancias en donde esté perjudicado el funcionamiento correcto del Superior Tribunal, podría operarse por vía de decreto en comisión, es decir, por un lapso que no puede superar el de las sesiones ordinarias, de funcionamiento de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. En nuestro caso, el periodo expira el 1 de diciembre de este año. Bien, entonces digo, ¿puede el presidente hacerlo? Bueno, el presidente ha fundamentado en su decreto ampliamente su facultad, ha citado diversos precedentes, el último de los cuales fue la designación de Rosencrantz y Rosati, los dos jueces que fueron designados por decreto por el presidente Macri, pero luego obtuvieron de parte del Senado de la Nación su ratificación
por vía de la mayoría pertinente, pero, digamos, esta facultad, si bien el decreto está bien conformado y de alguna manera favorece aquellas interpretaciones que le otorgan o le reconocen esta potestad al Poder Ejecutivo, tiene que ser contextualizado dentro del escenario contemporáneo, del escenario actual, ¿verdad? Es decir, por un lado estamos a 3 días de que se inicien las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, digamos. Entonces, estamos a 3 días de que el Senado de la Nación puntualmente pueda tratar el pliego del hijo, claro, al menos, sí. directamente. En segundo lugar, no todos los precedentes aluden al mismo contexto, es decir, no es lo mismo decir que el presidente Urquiza en 1853 designó por decreto a los jueces de la primera Corte, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decir que lo hizo Macri hace 3 años, ¿está bien? Sí, Yo digo, no todos los precedentes, incluso hay algunos precedentes que no tienen tampoco credenciales democráticas tan fuertes, ¿está bien? Entonces digo, hay que contextualizarlo. Ahora bien, aquí es donde aparece una línea divisoria, porque es diversa la situación del hijo a la situación de Manuel García Mansilla. Manuel García Mansilla es un juez, es un candidato, hoy designado juez por el Poder Ejecutivo, que no superó la instancia de la ratificación en la Comisión de Acuerdos, razón por la cual el Senado de la Nación nunca trató su pliego, ¿verdad? Claro. Entonces, en el caso de García Mansilla, bueno, se da la hipótesis constitucional de un modo pleno. El presidente decide por decreto designarlo en comisión y punto. Claro, es La situación... se dan los argumentos como para que el presidente lo haga por un plazo determinado, que es hasta el 1 de diciembre. Claro, ahora, en el caso del hijo, eso es mucho más difícil de justificar, porque el hijo sí obtuvo de la Comisión de Acuerdos del Senado su acuerdo, con lo cual el Senado de la Nación está en condiciones de tratar ese acuerdo. El pliego, de hecho, estuvo claro, a punto, digamos, si no hubiese existido el escándalo de las criptomonedas, el escándalo de Libra, probablemente hubiese sido designado por el Senado en una sesión el pasado jueves o viernes, ¿está bien? Entonces, el Senado de la Nación podría decir hoy, bueno, voy a tratar este pliego, digamos que tuvo acuerdo en la sala de acuerdos, y voy a rechazarlo. Y con 25 senadores rechazo. ¿Qué ocurriría en ese escenario? Chau, Lo lijo. sabemos. Eso es, digamos, eso es inédito en la historia constitucional argentina. La segunda cuestión que complica singularmente la situación del hijo, que digamos también es un juez muy cuestionado, digamos, más de 300 impugnaciones, Sí. cuestionado en diversas oportunidades en el Consejo de la Magistratura, que no exhibe un récord significativo y favorable en la gestión de sus expedientes, muchos de los cuales involucran causas de corrupción resonantes, y que mantiene en su juzgado sin elevar a juicio, y esto es un dato estadístico. Digo, este juez, aparte, no renuncia a su cargo de juez federal de primera instancia. Eso le queríamos preguntar también, porque entendíamos que tenía que ser un requisito para asumir en la Corte Suprema. Resulta que ahora parece que va a pedir licencia. Y Bueno, lo van a tratar hoy. Esta es otra situación absolutamente extraordinaria. Hay algunos precedentes, se dice, en los cuales esto se ha dado ahora. Para jueces de la Corte Suprema no existe precedente alguno, ¿está bien? Y esto trae consigo 2 nuevos interrogantes. Por un lado, ¿puede un juez pedir licencia en su cargo y desempeñarse interinamente como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Puede la Cámara, a quien le ha pedido esta licencia extraordinaria, acordarle este beneficio? Aunque lo hiciera, ¿puede o debe la Corte Suprema tomar juramento a un juez que no ha cesado a un juez como miembro de la Corte Suprema que no ha cesado en su función anterior? Bueno, todos estos interrogantes son absolutamente inéditos, y lo que prueban es la innecesariedad de la tensión política que ha generado el Poder Ejecutivo con una decisión muy resistida por las características particulares del hijo, y resistida por la forma en la que ha sido adoptada. Entonces, digo, no es solo una discusión que tenga que ver con si el presidente puede designar por decreto en comisión, sino, en el caso del hijo, algo mucho más complejo. Y sí, bueno, usted lo dice más o menos. A ver, está generando tal vez lo que podrían entender muchos una situación innecesaria, una tensión innecesaria,
no solamente con la oposición, sino ya a nivel institucional con el Senado. Bueno, allí, y lo más grave, Leonardo, lo más grave, que es, digamos, esto parece realmente absolutamente contradictorio con la política económica que quiere llevar adelante el propio Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo que quiere es, digamos, podemos estar de acuerdo o no, pero es lograr ciertas condiciones de inversión y desarrollo. Esas condiciones de inversión y desarrollo requieren de seguridad jurídica, de cierta calidad institucional, de jueces que puedan presentarse como imparciales e independientes ante la opinión pública. Lo cual es el favor que con la designación del hijo se hace a esa seguridad jurídica que es central en términos económicos para favorecer el desarrollo de un país. Sí, ninguno. Cuesta entenderlo, ¿verdad? No, y ya sabemos que hay indicadores que han hecho que suba el riesgo país, que bajen las acciones, que baje el Merval, todo pasó ayer. Exactamente, y es lo que hace muy difícil de entender, digamos, porque el presidente puede, como lo hizo el presidente Macri en su oportunidad, asumir que lo que existe acá es, digamos, Macri cuando designó a Rosenkrantz y Rosati lo hizo como un acto de golpear la mesa en términos de ejercicio del poder. Está bien, estos son mis candidatos y los voy a llevar, pero no hay que olvidar que en la nominación de Rosati y de Rosenkrantz, las credenciales de los jueces en términos de antecedentes eran impecables, pero eran dos jueces que de signo político de origen distinto. Rosenkrantz era una persona ligada al alfonsinismo radical, original, y Rosati, una persona que se había desempeñado como ministro de Justicia y procurador del Tesoro de la Nación del presidente Kirchner. Sí. ¿Está bien? Según, digamos, tenía esta nominación de dos candidatos cierta pluralidad. En el caso de lo que hace Milei, no solo no tiene una pluralidad en términos de desarrollo político, sino que también, y de modo mucho más grave, deja de lado la nominación de una mujer. Digamos, no respeta la pauta del decreto que provee a la designación plural. Usted que conoce los vericuetos de la legalidad o no, y que conoce cómo funciona y cómo se comporta Rosati. Rosati hoy tiene en su poder la definición de aceptar o no este pedido de licencia que hace Ariel Lijo. Si Rosati no lo acepta, debería renunciar. Si no va a renunciar, esto quedaría sin efecto, la designación de Milei. O sea que también hoy Rosati tiene en su mano el poder de decisión de lo que va a pasar de ahora en los próximos 2 días, ¿no? Rosati, el juez Rosati y el juez Rosenkrantz, también el juez Maqueda, que hace poco tiempo se retirase de la corte, son personas, digamos, que han afrontado situaciones de definición muy fuertes, saben manejarse en términos de la política arquitectónica, entienden del desarrollo institucional, son juristas muy importantes, pero son unos juristas que están, digamos, son juristas digamos, que entienden cuál es la envergadura de la función institucional que cumplen. A mí me parece, no sé qué va a hacer Rosati, en verdad no lo sé, no le tiembla el pulso, pero me parece que sería muy complejo enfrentar al Poder Ejecutivo en una decisión que se ha tomado, es decir, aletargar esa decisión y generar un conflicto de partida con alguien que puede luego ser su colega dentro del tribunal. Claro, exactamente, eso le iba a decir. Muy grave, va a seguir por el camino que está marcado. Sí, ya más que nada pasa por una evaluación política. Sí, por eso. Doctor, yo lo quiero llevar un poquito más atrás, porque usted perfectamente mencionó los argumentos que da el Poder Ejecutivo para utilizar la vía del decreto, y una es que el Congreso está en el periodo de receso. No hay, digo, esos instrumentos excepcionales no están, por lo menos yo lo entendí así, que soy un ignoto en esta materia, pero no es cuando hay una imposibilidad de convocar al Senado, qué sé yo, mañana estalló el Senado, hay imposibilidad de traer a la mayoría de los senadores por X motivo. Digo, ¿no debería haber una razón de fuerza mayor para no poder convocar al Senado y apelar a esto
Pues lo está haciendo 3 días antes de la apertura, usted lo dijo, del periodo de sesiones ordinarias. No hay fuerza mayor. Claro, no era solamente para cuestiones excepcionales, me da la sensación que ahí la argumentación del presidente debe estar flaqueando un poco. Coincido, yo creo que es un punto muy débil de la argumentación, de la motivación del decreto, es un punto muy débil, pero también tenemos que recordar algo, y digamos, y cada uno, asignar las responsabilidades a cada uno. Nosotros tenemos que recordar que el Procurador General de la Nación hace, 8 años, que no es designado. Tal cual. El Procurador Casale es el Procurador Adjunto, ¿está bien? El Defensor del Pueblo de la Nación lleva décadas sin designación, ¿está bien? Entonces digo, ¿qué ocurre con el Congreso de la Nación, en particular ahora, en este caso con el Senado de la Nación, que no actúa en tiempo? ¿Está bien? Esta era una jugada cantada desde hace 3 meses, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa con el Senado de la Nación, que se queda, para emplear una palabra, digamos, de la orejeando las posibilidades de hacer una negociación, y se duerme en esa circunstancia? Claro. Entonces digo, y se duerme en esa circunstancia, ¿está bien? Y no termina conciliando nunca una solución. ¿Está bien? Es decir, el argumento de la urgencia no se confronta con un pliego que está siendo analizado en el Congreso y con el inicio inminente de sesiones del Congreso de la Nación, sin lugar a dudas. Ahora, pasa lo mismo que con los decretos de necesidad y urgencia. O sea, ¿qué tanto del decreto 7023 del presidente Milei está vigente? El 90%. Salvo el capítulo laboral y algo de las sociedades deportivas, el resto está vigente. ¿Por qué? ¿No se hicieron cientos de impugnaciones judiciales? Sí, pero el Poder Judicial se revela como impotente a efectos de resolver un problema que es arquitectónico. Es el Congreso de la Nación el que tiene que proveer al control. Bueno, acá me parece que el Senado de la Nación estuvo muy lento de reflejos en algo que se viene hablando desde el cese de las sesiones ordinarias el año pasado. Bueno, al menos que existe una intencionalidad política de llevarlo a Milei a este extremo y ponerlo en una situación incómoda frente a la opinión pública. Desde ya, también puede ser eso, desde ya. Pero lo que digo es, en algún punto tenían que actuar. Lo que ocurre es que... Bueno, también el momento en el que actúa, lo contábamos ayer o lo hablábamos recién con Leo, esto también ante parte de la opinión pública es más importante que lo que pasó con el escándalo del Libra Cripto. Entonces esto... Evidentemente el escándalo de Libra tiene una repercusión muy amplia y una difusión amplísima en la sociedad. Pero esto es infinitamente más grave en términos institucionales. Tener jueces imparciales e independientes no es una quimera. Todo juez tiene una ideología, una forma de ver el mundo, una religión, todos tienen una mirada, ¿está bien? Pero hay ciertas calidades personales, jurídicas, que son requeribles en los jueces. Y si no, bueno, tenemos que estar en las consecuencias. Claro, por eso es importante que hablen personas como usted, doctor. Porque si yo entrevisto, como me pasó esta mañana, entrevistar al diputado nacional Gualberto Allende, por más crítico que él sea de Cristina Fernández, cuando le pregunto sobre esto y habla un peronista, la opinión pública dice: los peronistas no tienen cara, no pueden hablar sobre cómo se rieron de la Constitución, sobre no respetaron la división de poderes y demás. O sea, evidentemente que quien tiene que poner la vara un poco más alta hoy no está siendo creíble por la sociedad. Y bueno, y esto digo, yo cito una frase de un filósofo contemporáneo, dice: las instituciones de la libertad crecen y se desarrollan en el ámbito de los pueblos que aman los beneficios de la libertad. Entonces, digo, estas cosas tienen que arraigar en cada uno de nosotros. Es decir, hay un compromiso que por supuesto, vivimos en la Argentina, gran parte de nuestros conciudadanos luchan todos los meses por llegar al fin de mes, por pagar sus cosas, pero digo, hay una cultura cívica que debe imponerse, hay que entender e informarse y mirar la gravedad que tienen este tipo de cuestiones. Es decir, son muchos años de decisiones. Ya hemos vivido periodos, en el último periodo de democracia vivimos la corte de mayoría automática menemista, sabemos lo que es. ¿Está bien? Entonces digo, tenemos que tener en cuenta esto. Y la Corte Suprema, más allá del prestigio que puedan marcar algunas encuestas, la Corte Suprema en verdad ha sido, desde la integración, diría, desde el decreto 222 del año 2003,
en adelante, un tribunal que ha ido mejorando y que se ha comportado de un modo profundamente independiente. ¿Está bien? Entonces, con este tipo de maniobras realmente se afecta esa independencia y esto tiene un impacto institucional y tiene un impacto económico, sin duda. Doctor, ha sido muy amable por charlar con nosotros. Le agradecemos siempre por la claridad y la paciencia que nos tiene a nosotros para explicar este tipo de cuestiones. Ha sido sumamente claro. Le agradecemos como siempre.